hoy vamos a recibir a Joana Palmeiro. Ella es museóloga, arte educadora, es artista y la invitamos hoy por ser impulsora además del movimiento Justicia Museal. Les repito, Movimiento Justicia Museal, ¿no? Una palabra que quizás no escuchamos muy seguido, ¿no? Me gusta porque veníamos hablando de museos, ¿no? Veníamos ahí como en un envión de museos. Exacto, exactamente. Y la columna de hoy nos va a servir para justamente ponernos a pensar acerca de la institución museo, del cambio de paradigma que estamos atravesando y también de la gran labor que muchos de los trabajadores de los museos están impulsando para lograr cambiar justamente las cosas al interior de estas instituciones. Ahora, en concreto, Joana lleva adelante este proyecto artivista que viene tomando diferentes formas. Les voy a contar un poquito cómo surgió. Empezó primero con un fotomontaje que Joana publicó en sus redes sociales. El fotomontaje estaba inspirado en la frase de una artista, de Dora García. La frase original dice: el arte es para todos, pero solo una élite lo sabe, ¿no? Sí. Una frase muy potente que nos deja. Lo que hizo Joana fue intervenir digitalmente la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Y puso unos afiches que decían: los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe, ¿no? Poniendo específicamente el eje en esta institución y en quiénes son los que circulan, los que circulamos, ¿no? Por los interiores del museo, ya sea como público, sea como trabajadores, sea como voces convocadas, sea como artistas. Esto que vos decías, Sofi, lo de lo paradigmático, ¿no? Como que efectivamente no se está visibilizando como esta disputa de esos espacios, o al menos desde esa institucionalización, ¿no? Claro, bueno, hay todo un cambio por dentro, pero que va a paso de hormiga, porque quienes lo impulsan justamente son los trabajadores, claro. Y lo cierto es que se necesitan políticas públicas, no una bajada específica y más presupuesto que permita que las puertas se abran como queremos que se abran. Pero justamente de eso se trata este proyecto, ¿no? Porque busca ponerlo en la agenda. Entonces, lo que les contaba era que empezó con estos fotomontajes. Hasta ahora venimos con un plan de tipo virtual, ¿no? En sus propias redes sociales. Tuvo bastante repercusión y eso hizo que saliera entonces a hacer, de hecho, pegatinas en las calles, Sofi, ¿no? Cuando decimos fotomontajes... iba a preguntar lo mismo. Perdón. Iba a preguntar lo mismo, qué conexión. Sí, eso, porque también antes habías dicho lo digital, o sea que antes lo que hacían era intervención desde... no sé, cómo lo hacían, que ahora sí hacen la pegatina, ¿se entiende mi pregunta? Sí. Claro, exacto. Estamos en contexto COVID, ¿verdad? Sí. Entonces arrancó la movida por tomar una foto del Museo Nacional de Bellas Artes y reemplazar. ¿Vieron que el Museo de Bellas Artes entre las columnas siempre cuelga? Totalmente. Con las exposiciones. Bueno, en esos mismos carteles, ¿sí? En el espacio de esos carteles, hubo un reemplazo que justamente reproducía esta frase: los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe. Entonces, lo que veía al ver esta imagen era la fachada de quizás el museo más tradicional, ¿no? Que tenemos y que representa la hegemonía en términos artísticos, ¿sí? Intervenido haciéndonos pensar acerca de todo esto. ¡Qué viola! Sí. Entonces a eso me refería, ¿ves? Es como un collage digital. Un fotomontaje es cuando falseás, entre comillas, ¿no? Montás una fotografía. Me encanta. Clarísimo. Ahí va. Bueno, y cuando esto todo tomó la relevancia que tomó, entonces se definió imprimir los afiches. De hecho, se hicieron en el taller de grabado de Fina Estampa y bueno, eso también tuvo bastante repercusión y terminaron saliendo nuevas frases y nuevos afiches en el Museo Moderno. Pero para hablar del proyecto, escuchémosla a Joana, que nos va a contar específicamente cuál fue este disparador. Le permitió comenzar con el movimiento de justicia museal. El movimiento Justicia Museal surge en pandemia, es un proyecto nuevo, surge a raíz de empezar a reflexionar sobre el cierre de los museos y sobre la poca cantidad de gente que los frecuentaba cuando estaban abiertos. Cuando yo me enteré de esta estadística que aparece en la encuesta de consumos culturales,
solamente el 12,5% de la población frecuenta museos. Y la verdad es que me sentí muy abrumada por este número, porque no es consecuente con el esfuerzo que le ponemos quienes trabajamos en museos para revertir justamente la situación de que los museos son espacios elitistas. Sofi, no puedo creerlo, 12,5% de personas visitan museos. ¿Qué pasa ahí? Es terrible, bueno, es lo que está diciendo Joana, ¿no? Los museos son espacios elitistas, nuestros consumos culturales evidentemente lo están demostrando, y acá está bueno quizás aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y un vínculo a las columnas anteriores, ¿no? Cuando recibimos a Quequena, ella nos preguntaba cuáles son los cuerpos que entran a los museos. Sí. Claro, Quequena Corbalán, que para quienes lo recuerden es quien llevó adelante Para Todes Todes, ¿no? Y a quien invitamos a hablar de curaduría afectiva al programa. Bueno, ella se preguntaba cuáles son entonces esos cuerpos del 12,5% de la población que va frecuentemente. ¿Qué pasa entonces con esas otras grandes mayorías, casi el 90% de la población, que son minorizadas, ¿no? Mayorías minorizadas en el sentido de que no están representadas, ni son representantes en los museos tampoco, ni como artistas, ¿no? O sea, hay toda una cuestión de las palabras que circulan en los museos. Entonces, dentro de esta suerte de paréntesis, sería bueno de pronto tener en cuenta de que los museos no son solamente espacios que muestran o que reproducen sentido, que desde un análisis un poco más profundo, en realidad podemos identificar que, bueno, que son instituciones que crean discurso, que crean subjetividades. Que producen, tal cual. Producen subjetividades, exactamente, y que esas subjetividades son hegemónicas. Acá nos tira un par de claves Paul Preciado, ¿no? Para quienes lo adoramos, y nos explica que para entender a la institución museo hay que conocer su genealogía, es decir, su historia política, ¿sí? Su establecimiento en la modernidad temprana, en la modernidad colonial, ¿no? Que mostraba justamente lo saqueado en las colonias, o incluso hasta las personas secuestradas. Estuvimos hablando con el colectivo Guías la semana pasada, ¿sí? Se establecieron desde los museos sentidos que van entonces desde la supremacía blanca que se quería imponer, la consecuente justificación del etnocidio que hablábamos justo el programa pasado, o también la jerarquización de qué arte es bueno y relevante, de qué arte no, de dónde viene ese arte relevante, hegemónico, de dónde viene ese arte subalterno, o la diferencia entre arte y artesanía. Bueno, un montón de cuestiones, digamos, que los museos crean como sentido y refuerzan incluso al día de hoy, ¿no? Son instituciones que todavía cargan con esta historia que necesitamos cambiar. Y eso es justamente lo que disputa el movimiento Justicia Museal, por ejemplo, desde su llamado en uno de los afiches a decolonizar la mirada. Así que escuchemos nuevamente a Joana, que nos va a contar entonces qué es lo que hay que cambiar. Muchas de las personas que frecuentan museos me van diciendo que no, como que se sienten siempre en falta en el museo, como que no pueden estar a la altura, ¿no? La verdad es que te inhibe muchas veces entrar al museo porque decís, uy, no sé si sé tanto. Por eso es tan importante asumir que los museos no son dueños de una única verdad y que es importante que aprendamos de otras personas, que nos salgamos del lugar de yo te enseño, yo te muestro, y que empecemos a ver qué es lo que los visitantes, qué es lo que el público, qué es lo que otras personas que no vienen del mundo de los museos tienen para mostrarnos y tienen para decir. Eso para mí es lo más importante, que no intimidemos más a la gente, romper esta solemnidad, pero para eso también es importante abrirnos, ¿no? Y escuchar, salirnos, corrernos de ese lugar justamente de quienes sabemos, ¿no? Entre muchas comillas. Y empezar a ponernos en otro lugar, de escuchar, de trabajar juntos, de salir a ver qué es lo que está pasando en las calles. Es que eso justamente, ¿no? Cuando decíamos de estar a la altura, ¿cómo se contempla una obra? Sí, ese es el lugar, ¿no? Como yo lo pienso,
la imagen vivida, ¿no? De una obra mirándola y qué es lo que nos dice esa obra y por qué a lo mejor no estamos a la altura, pero qué dice esa obra, Exacto. ¿no? Y ahí hay un trabajo interesante que a mí me gusta mucho pensar que no solo es el museo como institución, es la divulgación también que se hace dentro del museo. Sí. Vos podés tener un museo maravilloso, pero que diga cosas que son inentendibles y entonces no sirve de nada. Sí. Sí, y ahí también quiero sumar, digo, a mí me pasa un montón de cosas cuando la escucho a ella, que es súper lindo lo que dice y cómo lo cuenta, que también eso, ¿no? La distancia que genera, y ella como diciendo, nada, hay que abrirnos, escuchar, salir y bajar, ¿no? O sea, bajar el museo en realidad a todes, ¿no? Como ella lo dice, y correrse de ese lugar, ¿no? Parece como que está esa mirada contemplativa, ¿no? Como que hay que mirar un cuadro que no se sabe, quienes por ahí sentimos que no sabemos qué hay que, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo hay que mirarlo? ¿Cómo lo miran los que saben y las que saben? Entonces como que hay como toda una práctica ahí del ir al museo que parece que algunos pocos saben y otros no, ¿no? Como que parece que así está visto, no sé. Sí, nos genera también eso, reconocernos también en palabras de Joana. Y sí, y además toda esta descripción que hacen tiene mucho que ver con lo secular, ¿no? Con lo eclesiástico, entrar como si se entrase a un templo. Como una iglesia, claro. Exacto, y eso lo queremos desarmar. Queremos la separación de la iglesia del Estado, del museo. Vamos por todo. Claro, escuchame una cuestión. Entonces, esta idea que plantea Joana, que es tan necesaria, que ella, o sea, refuerza que lo retoma, pero que es algo que si lo nombran movimiento, es porque está sucediendo al interior de los museos entre quienes forman parte, ¿sí? Entonces lo que se busca es justamente abrirse, escuchar, trabajar juntos con subjetividades que no habitan el museo corrientemente, pero que no dejan de ser parte, ¿no? Entonces la idea un poco es salir a la calle, cortar con esa solemnidad y entender algunas de las claves, digamos, que ella nos marca, que son muy importantes para lograr generar estos cambios. Por ejemplo, cuestiones de accesibilidad, ¿no? Presentar versiones alternativas de los textos en las exposiciones, ¿no? Sabemos que muchas veces los textos son muy complejos, prácticamente encriptados, y aún para quienes de pronto tenemos un acceso a la cultura o a la universidad, por ejemplo, y sin embargo sentimos que no estamos a la altura muchas veces, ¿sí? Entonces se está trabajando en que todos los textos se encuentren también en lectura fácil, para que cualquier persona que pueda leer y escribir pueda entonces también comprenderlos, ¿sí? Y ser parte del sentido de la obra, además de la experiencia de encontrarse con la obra. Sí, y también es tan relevante eso, ¿no? Digo, porque cuando vemos un cuadro, por ejemplo, ese cuadro estuvo situado en un momento de la historia y que bien nos podría, ¿no? Eso que está al costadito, lo que te describe el cuadro, hablar en simple o en fácil o lo que sea para acceso a cualquier persona sobre lo que esa obra que habla un momento histórico nos quiere decir. Para mí es la clave, además, cuando voy a algún museo, lo que digo cuando me voy es, ¿entendí o no entendí? Claro. Independientemente de mi nivel de la cultura y el acceso que yo tenga, mi evaluación es esa. Puede ser hermoso el museo, pero no entendí nada. Claro. Y me voy enojado, ofuscado y hasta un poco con bronca, porque digo, qué pena. Eso, genera sí, eso. Genera eso. Bueno, ahí nos la arruinaron igual, porque no debería tratarse de entender o no entender solamente, digamos. A ver, está el arte conceptual, en el cual sí está muy atravesado por todo esto, pero el arte debería ser la experiencia, debería ser el sentido, debería ser llegar a abrir nuestros sentidos, a encontrarnos con algo y ver qué es lo que nos propone la obra y también ver qué es lo que nosotros completamos, digamos, porque la obra al fin y al cabo se completa o se realiza, se convierte en obra en su encuentro con quienes la aprecian, ¿no? Entonces hay una cuestión de participación activa, también lo hablábamos con los compañeros del Museo del Estallido Social, ¿no? Que es necesaria por parte de quienes pasemos a integrar o a caminar también los salones de los museos. Y hablando de accesibilidad, no solamente entramos al museo caminando, hace falta la accesibilidad física. Muchos museos todavía no tienen accesibilidad para todas las corporalidades, ¿no? Y eso es tan importante. Justo el de Bellas Artes, ¿no? Sí. Exacto, y eso es igual importante que abrir el espacio a otras voces y a otros saberes. Así que, para cerrar, vamos a reforzar la idea de que necesitamos poner en agenda este tema,
necesitamos visibilizarlo para que haya políticas públicas concretas, más presupuestos, ¿sí? Para facilitar la labor de todas las trabajadoras y trabajadores que están impulsando estos cambios y que así cada vez más subjetividades se hagan parte y transformen los museos. Para seguir esta iniciativa les recomendamos que pasen por las redes de Jo Palmeiro, Palmeiro es con Y, Jo Palmeiro, o por el Museo Casa Rojas, ¿sí? O sea, el Museo Casa de Ricardo Rojas, Museo Casa Rojas, es el Instagram donde ella es co-coordinadora del área de Museología y Comunidades. Véanse las charlas con la UTT, con Identidad Marrón, ¿no? Hay material muy interesante, y también pueden pasar a ver los afiches que están a la vez a la venta en Fina Estampa_grabado. Hermoso, hermoso y muy necesario también empezar a abrazar esta discusión y habitar, ¿no? Desde nuestras experiencias también estas discusiones, porque quizás en algún momento hemos sido parte de ese 12% o hemos tenido la posibilidad, ¿no? De habitar un museo. Vayamos a engordar ese número, que cuando reabran los museos, reabran para todos. Sofi, ¿nos encontramos el próximo sábado? Nos vemos el sábado que viene, gracias a ustedes, gracias a Joana Palmeiro, un beso enorme. Un beso enorme para vos. Así entonces será esta hermosa columna de Cuando el arte ataque. Vamos a seguir haciendo feria de besos, pero ahora tanda.